Buen día, saludo. Es tiempo de foro de opinión, como cada sábado, en esta hora de la mañana, compartir con ustedes es un grato placer. Saludo Johnny Vázquez. Saludos, Rubén. Johnny, te desaparece, tú vas y vienes, está como eso trúncanos. No. Sale, salta, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenía una afección en la garganta, entonces estaba fuera del aire. Y nosotros quejado. Trabajamos, sí, estaba quejado, pero gracias a Dios estamos aquí. Perfecto. Mira, hoy hay algunos temas que nosotros queremos compartir con los televidentes de Foro de Opinión, porque en medio de tantas discusiones, de tantos temas que son de preocupación de la ciudadanía, hay un enemigo silente que pudiera atacar de manera voraz a la República Dominicana por la vulnerabilidad que es. Estoy hablando de la parte económica. Yo no soy economista, de economía C-0, pero aquí somos todos economistas porque todos de alguna manera tenemos que lidiar con la capacidad de estirar el peso por la situación. Fíjense que prácticamente cada semana se ha estado produciendo un aumento en el precio de los combustibles y el impacto que esto ha venido teniendo en lo referente a la demanda de bienes y servicios, va básicamente en el tema que tiene que ver con la alimentación. Concomitantemente con ese aumento que va de la mano de un aumento parece imparable del precio del barril del petróleo, que ya supera la barrera de lo que fue la media establecida por los técnicos del gobierno para elaborar el presupuesto nacional. $80 el barril llegó. Pero el viernes. Las autoridades han tratado, Johnny, de detener, ¿verdad?, a puro pulmón el crecimiento, el aumento del precio del dólar. Sí. Son dos enemigos. Posiblemente la gente no lo está viendo así. No queremos nosotros asustar a nadie ahora, pero la experiencia del pasado con el tema del aumento del precio del barril de petróleo y del dólar. Se llevaron a Hipólito Mejía. No, el 2003, la crisis del 2003. Financiera del 2003. Sí. Entonces, yo quisiera, quizás sea un atrevimiento de mi parte, pero como ciudadano preocupado por lo que puede pasar en el país, yo quisiera que los técnicos del gobierno comiencen a hacer un replanteo del presupuesto y comiencen a hacer los ajustes necesarios, porque a la velocidad que va el dólar, pudiéramos nosotros terminar el año con un dólar a 100 dólares. Lo tienen aguantado, lo que tú decías. Estamos hablando que al día de hoy sí, está a 80. El barril del petróleo, y el dólar está a 49, ¿40 y qué? 49, 47. Eso es teórico. Bueno, eso es la oficialización. No, porque ellos no le pueden decir al país que llegó a 50. No hay manera que usted consiga un dólar, ni a 50 tampoco. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tu preocupación es válida, pero peor aún. ¿Qué es lo que pasa? Los conflictos internacionales, las guerras que hay. Ahí es donde está el problema, que nosotros nos manejamos. Y entonces el aumento del dólar y del petróleo va a provocar una espiral inflacionaria, aumentos desproporcionados, sobre todo porque la palabra salario hace años que está congelada. Los servidores públicos y privados hace mucho que no reciben un incremento de salario conforme a ese comportamiento. Hace unos meses, yo diría que en diciembre, el gobernador del Banco Central anunció la inyección de dólares al mercado, porque aunque hay un aumento del envío de las remesas, lo menos cierto es que las empresas para sus pedidos futuros, comenzando enero, utilizan dólares. Al acaparar esos dólares porque los necesitan para enero, se produce una escasez del dólar y por eso el Banco Central tuvo que inyectar más de 500 millones de dólares al mercado para poder amortiguar. Yo creo que el presidente de la República debe estar preocupado. Él, porque él es el administrador del Estado y además por lo que tú decías. Este viernes, nada más y nada menos que la gasolina premium le subieron 5 pesos. Me parece, mi cálculo, a 146 el galón de gasolina premium, que es la que se debe usar para durabilidad de los vehículos.
Señores, subir el gas propano, la gente piensa que el gas propano nada más es un asunto doméstico, y es que la mayoría del transporte urbano se maneja con gas. Que por cierto, ni tú ni yo usamos gas en los vehículos. Ve a una estación de gas, de expendio de gas propano, y pregúntale a los operadores, ¿cuánto tiempo hace que una gente va y no llena un galón de gas? No llena un tanque de gas. La gente va y te echa 3 galones porque las condiciones económicas son fuertes. Entonces la preocupación que tú expresas de la situación económica a mí me preocupa. Me preocupa porque aquí no hay control de precios, y aquí no es verdad que los comerciantes y los empresarios del transporte, no los empresarios de transporte de pasajeros, no, de transporte de mercadería que salen de los puertos, no es verdad que se van a quedar así, le van a traspasar esas salsas al consumidor, y ahí viene el problema. Mira, el gobernador del Banco Central es un encantador de ilusiones. Él dice verdades que son mentiras. Y tú me dirás, bueno, pero ¿cómo verdades que son mentiras? Bueno, cuando él presenta al país el crecimiento del Producto Interno Bruto, y cada año lo dice que la economía ha crecido 5, 6, 4.7, sí, 4, sí. que somos la economía que más ha crecido de la región. Somos el modelo mundial. Cuando se habla de la región, se habla de América Latina y el Caribe. Yo digo que eso es verdad y mentira, porque, por ejemplo, hay renglones que se toman en consideración. El turismo. Turismo. Vamos. La tecnología. Yo por eso dije al principio que lo que pudiera estar diciendo aquí, la telecomunicación, que no es el producto de ningún estudio técnico, pero voy a compartir estas reflexiones con la gente. El turismo. El turista que viene aquí a la República Dominicana, viene aquí con un paquete que ha comprado y ha pagado en su país de origen. O sea, ese dinero se quedó allá. Ese dinero no entra aquí. Las exportaciones en términos de la minería y de algunos rubros agrícolas, básicamente lo que tienen que ver con ambiente controlado, que se conoce como los invernaderos. Ese es un dinero que se queda colocado también allá en banco de los dueños de esos invernaderos, que en su inmensa mayoría no son dominicanos. No son dominicanos. El productor de nosotros, el campesino de nosotros, un productor que tiene un minifundio, aquí no hay latifundio, son pequeñas porciones de terreno, lo que tienen otros agricultores, 40, 50, 100, 150 tareas de tierra, el que más tiene, ¿verdad? Ese es un productor al granel, vamos a decirlo así. Entonces ese dinero de las exportaciones, de minería, del turismo, y ahora el otro renglón, es el que tiene que ver con la telefonía, con las comunicaciones, que es este dinero, ahí sí hay un dinero, porque cada vez que usted compra una tarjeta de 100 pesos, usted está dando un 36%, 37 pesos. Si usted ve, cuando usted pone una tarjeta de llamada de 100 pesos, usted ve que son 60 y tantos, porque eso se fue directamente al fisco. Vamos a decir que ahí hay un menudo para el gobierno. ¿Por qué el gobernador del Banco Central dice que ha ido creciendo la economía? Eso es verdad. Y que la economía del país creció. Hay un tema que es conceptual. ¿Quién es el país? Todos. ¿El país es este edificio? No. ¿O son las calles, o son los automóviles, o son las fincas? No. El país somos los ciudadanos. Aunque él dijo una gran verdad. Óyeme, entonces, en el concepto del crecimiento de la economía, para mí, No la se economía refleja. crece cuando eso se refleja en los bolsillos míos. Sí. La economía crece cuando yo siento una mayor bonanza. Muchos teóricos hablan de la redistribución de la riqueza, de que está mal distribuida. ¿Por qué el gobernador del Banco Central de vez en vez está anunciando inyección de dólares al mercado? Porque hay una crisis. No, porque se ha creado una crisis también de sectores del gobierno que son más proclives Son parte del negocio. a las importaciones de rubro, Claro. que a la producción de rubro de demanda. Por ejemplo, Porque son parte. ¿por qué tenemos nosotros que traer del extranjero cebolla? O ajo como de Haití. ¿O por qué hay que traer ajo? Porque el ajo cuesta en Elías Piña 50 pesos la libra, y Sí. aquí lo venden a 250 y a 300 en los supermercados. Pero ese... Pero ¿quiénes están detrás del negocio del ajo? Ahí es que voy. Entonces, ¿qué pasa con la República Dominicana con rubros importantes? Por ejemplo, el tema que tiene que ver con la habichuela, que es un tema que ocupa a la gente del pueblo suyo.
existe lo que se llama los contingentes arancelarios, que no son más que lo que falta. Sí. Contingente, falta esta Los cantidad excedentes de este producto para completar el consumo Sí. de la población. A eso le llamaron contingente. Al presidente de la República al principio lo convencieron de irse a una bolsa en la Junta Agroempresarial. agropecuaria para suplir el mercado de esos rubros. Y controlar esas importaciones. Pero, ¿qué pasa? Que ahí hay un team, óigame expresión, ahí hay un team, un pulsito de empresas Que que manejan. tienen todo amarrado, que son los que se están beneficiando de eso. Es verdad que en el pasado había una corrupción fuera de serie, porque con una hoja de papel a Pero usted le hay. daban una carta a orden y usted se ganaba unos millones. Pero tú has dicho dos cosas que yo no Pero- quiero dejar pasar por alto. El gobernador del Banco Central, por primera vez en la historia, el Tadeo de Balaguer ahí, en ese cargo, por primera vez dice que ya el país precisa de un aumento, de un reajuste de salarios, cuando hizo el enfoque que tú dijiste. Y en segundo lugar, por ahí hay otro crimen que se acaba de cometer. Ni hablar del festival de préstamos. Este gobierno ha cogido prestado más que todos los gobiernos juntos de este país. El último préstamo es de la presa de Montegrande ahora, que lo acaban de aprobar el miércoles pasado. Señor, ustedes saben lo que acaba de aprobar este gobierno, que este es un gobierno de impuestos, y eso da pena que el PLD se haya embarcado en eso. Este gobierno acaba de ponerle un impuesto de $10 por la compra de pasaje en el exterior a los dominicanos. Si tú estás en Nueva York, o en Boston, o cualquier ciudad norteamericana y quieres venir a ver a tu familia, allá te van a cobrar $10 después del pasaje. Y si tú gritas online, ¿cómo se llama? Impuestos internos, va a ver si te lo devuelve. Señores, miren, el dominicano puede estar en cualquier parte del mundo y añora está en su país. Y hay que ver, y tú has viajado más que yo, y sabes lo que eso implica. Pero los PLDistas están locos en el Estado. Yo siempre he dicho, y ahí los chinos nos ganan a nosotros lo que voy a decir. Señor, bajen ese impuesto del ITEVI en 18, bajen eso a un 12, a un 10, para que cobren más y haya menos evasión. Pero además, el presidente de la República debe de montar por decreto esa cuestión del anticipo. Tú vas a instalar una empresa. Es un robo. No, eso es una retranca. Es un robo. Es una retranca porque si Un robo. tú instalas una empresa pequeña, tienes que tener empleados, teléfono, energía eléctrica local, y tú vas a pagarle al Estado un anticipo de las mercancías que tú tienes en almacén, aunque no la venta. Pero ven acá. Pero es que la figura del anticipo, Johnny, mi amigo televidente, se originó en un momento De crisis de crisis profunda. Y el Estado necesitaba unos recursos y buscaron esa figura. Ahora, eso ha pasado. no lo dejaron ahí. Y eso lo han dejado. Lo dejando ahí. Bueno, yo digo, eso es un robo vulgar del gobierno, o de los gobiernos, porque una no de retranca. de todos los gobiernos que han pasado y que aplican, porque ¿y en cabeza de quién se le puede meter que usted va a pagar por adelantado lo que el Estado entiende que usted se va a ganar? Sí. Eso en ninguna parte del mundo. No solamente eso, sino de la mercancía en almacén, porque ellos hacen un inventario. Ah, tú te vas a ganar 100 pesos. Bueno, pues tú tienes que pagarme un anticipo del 10%. El anticipo, pero venga, el Oye, 1.5 creo que se llama, el anticipo de Ahora, venta oye, bruta. oye lo que te voy a decir, Un Johnny, abuso. y lo voy a decir a ustedes. Este tema es un tema al que nadie le está prestando atención. Nosotros lo estamos extrayendo por la experiencia vivida en el 2003 cuando explosionó la crisis bancaria, que fueron exactamente esos dos componentes. Un disparo fuera de serie del precio del barril de petróleo y se le fue de la mano el precio del dólar al gobierno. Y también lo manejaron Oiga, sectores óigame, de la óigame también, bien. porque hay que decir eso. Aquí todo el que tenía un carro de 8 cilindros lo estaba regalando y nadie lo quería. Y eso se fue a pique. Y todo aquí valía nada. Claro. Entonces, Ni había cuidadito con eso, porque si no es mentira que una parte importante de la población vulnerable tiene mitigando su miseria, porque aquí se financia la pobreza, una tarjeta de bono luz, de solidaridad o de bono gas, que es un financiamiento a la pobreza. Aquí no ha bajado la pobreza, eso No. es mentira. Además, de eso tiene- todo el que lo diga. eso tiene fines es electorales. mentira. Aquí se está financiando la pobreza. A pesar de eso, aquí puede haber problemas. Estamos hablando de que los estudios establecen que el costo de la canasta familiar básica ronda los 35,000 pesos mensuales. Y aquí hay Eso empleados para que que no usted ganan tenga una 10. idea si la gente está pasando hambre o no. Pero Óigame bien. lo más grave de eso no es. Mira, los contratistas de obra del Estado
agrupado en el CODIA, le deben 2.500 millones de pesos. Una miseria para el Estado. El Estado no paga la publicidad, el Estado no paga los suplidores del desayuno escolar, hay que gritar. El Estado, la mayoría de obras están paralizadas. La mayoría de obras, incluso Danilo Medina ha inaugurado hospitales y escuelas con deudas. Hay un primo de Danilo que está casi loco en San Juan, que comenzó a arreglar tenquerengue y no le pagaron nunca. La avenida de circunvalación de San Juan, de su pueblo, está paralizada porque no hay dinero. Es decir, aquí hay una gran realidad que no se quiere decir, porque aquí ahora se ha aplicado una política, y a mí me da pena, en el gobierno del PLD, la política del miedo. No se quiere. Tú ves, nosotros decimos esto, y fácilmente nos encasillen y nos llevan a una lista negra, porque aquí la gente quiere que tú digas las cosas. A mí no me importa eso. No, yo vivo en mi casa. Nosotros estamos haciéndole un servicio al país. Y diciendo las cosas que hay que decir. Ahora, el que se quiere enojar, que se enoje. Yo pienso... Aquí hay gente que está muy bien, déjame decirte, que no le importa lo que vaya a ocurrir. Ahora, cuando hay una sonada, cuando la gente no aguanta... No, la poblada que hablaba don Óigalo bien, Juan Box, la poblada que no se diga que no lo dijimos. Sí. Porque ¿de qué estamos ocupados nosotros aquí? Ahora el chisme de esta semana ha sido la carta de Danilo Medina al Congreso y la respuesta de Leonel Fernández. Sí. En eso es que estamos ocupados nosotros. Sí. Cuando aquí debería estarse preocupado por el tema de la economía. Y la ley esta de seguridad social, que es otro atraco. ¿Por qué el Congreso no conoce la ley de seguridad social? Yo te pregunto a ti. Para que le den su cuarto a los trabajadores. Todos los días me convenzo un chin más de que en el fondo lo que no se quiere es que se apruebe la ley de partido. Danilo Medina es un hombre inteligente. Más de lo que la gente más de lo que se pueda creer. Yo te dije a ti hace mucho. Es un hombre frío. Va de nuevo a reformar la Constitución. Hace mucho que te lo estoy diciendo. Pero eso viene. Él lo va a hacer, ¿eh? Eso viene. Él no Entonces, esa carta que ha mandado el presidente Danilo Medina, cuando tú sumas que él tiene todos los congresistas del Senado y suma lo que integran la comisión de la Cámara de Diputados, a la hora de someter a voto, él gana. Sí, pero hay una cosa. El primer round lo perdió, de Leonel. Bueno. Al no aprobarse en el momento que él quería antes de la carta, demuestra que él perdió ese primer round. Y hay que decir también, yo que eso viene fuerte ahí. Leonel, que en la respuesta, Leonel fue bastante agudo, muy inteligente, muy certero. No, porque Leonel sabe, más que nadie, Leonel sabe esto que voy a decir más que nadie, que el poder no se desafía. No, ¿y con quién él está lidiando? No sabe. ¿Con quién él está lidiando? Entonces, aunque él mantiene su postura, se ha dado la impresión de que la primaria abierta o cerrada es un problema de vida o muerte, de que tú pierdes o ganas con eso, lo que no es verdad. Para mí, yo estoy totalmente de acuerdo con la primaria abierta, porque yo soy un tipo, yo creo en la democracia. No, yo estoy cerrada. Yo creo bueno, poder, fíjate qué bien que tú crees en la cerrada y tienes tu punto de vista. Pero, ¿por qué la democracia mía es aceptar eso? Ahora, la gente que está en primaria cerrada no acepta la abierta. No, ni estamos frente a demócratas y estamos frente a autócratas. Ahora ¿qué va a pasar aquí? Lo mismo de cuando se aprobó la repostulación de Danilo. Vamos a ver el comportamiento. No creen legisladores, no creen esa gente. Aquí han habido varias reuniones secretas de esos grupos políticos. Pero te voy a decir una cosa. Aquí hay una confrontación política de dos liderazgos del PLD. Lo que me da pena del PLD, que ahora haya una etiqueta de diputados leonelistas y diputados danilistas. Antes eran diputados del PLD. Eso marca cómo el PLD se ha ido PRDizando en materia de tendencia. Y es muy grave, porque las tendencias han dejado una secuela amarga en el principal partido de la República Dominicana, que fue el Partido Revolucionario Dominicano. Y el PLD debería mirarse en ese espejo. Independientemente a todo, ha sido un partido exitoso, políticamente hablando. Tiene una dilatada vida en el ejercicio del gobierno, para satisfacción de muchos, para insatisfacción de otros, pero esa es la verdad. Pero ¿qué resulta ahora en el PLD? ¿Por qué Danilo fortalece al PRD? El verdadero acuerdo de aposento lo tenían Leonel y Miguel. Y Danilo pasó del dicho al hecho. Y hoy día, cada vez que sale un nombramiento, sale del litoral, del PRD, de Miguel. Incluso Miguel cancela a la gente. Quitó a César Mella.
Fue una decisión política de Miguel. Te quiere decir que Danilo está preparando su estructura y se va a preparar para la repostulación. ¿Cómo se llama? Eso de Cabellado, que fue un diputado, de que llevarlo al Tribunal Constitucional. Danilo sabe que eso se va a aprobar en el Congreso, que a él le van a aprobar de nuevo una reforma constitucional. Así es. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breves segundos. Bueno, Johnny, la verdad es que en medio de toda la bruma que aqueja a la ciudadanía, hay un problema al que yo pienso que las autoridades tienen que prestarle atención puntual. Es un tema recurrente porque son tantas las veces que uno ha hablado de él y uno siente como que no hay ningún tipo de reacción de las autoridades. Estoy hablando del problema que hay en el tránsito en la vía pública. Oigo a esa institución nueva y a su incumbente teorizar mucho, pero aterrizar poco. Es increíble cómo el gobierno no acaba de entender la necesidad de hacer una variación en los horarios públicos y privados. Que es parte del problema, no la solución en definitiva. Bueno, pero voy a teorizar sobre ideas sueltas que tengo. Sobre el manejo vial, el problema del tránsito. Por ejemplo, aquí los dueños de colegio se han creído los dueños también de la vía pública. Y en el horario de salida de clase de los muchachos, te cierran una calle y te dicen esto es de una vía. Y ponen conos y entaponan cualquier punto. Y eso se origina a una hora determinada. Por ejemplo, 1:30, 2 de la tarde, es un pandemonio salir. Y eso está ocurriendo, señores, en todos los pueblos. Y el horario de las instituciones del Estado. Que debió... Ya a las 4 de la tarde tú vas a una institución del Estado y no encuentras un servicio. Porque todas son en la mañana. Porque usted no establece un horario de 3 a 10 de la noche. Aquí, si usted trabaja en un sitio y tiene que sacar un documento, tiene que esperar al otro día y pedir un permiso. Debería ser entonces que hayan instituciones como pasaporte, como cuestiones de la oficialía y otros servicios. Una parte de las instituciones. En lo que ellos son unos leones para pagar. Hicieron un acuerdo con los bancos y ya tú pagas el agua en un banco, no importa que sea, porque ahí sí el PLD es eficiente. Ahí para cobrarle impuestos a la gente y tú pagues, ellos han creado esta feta. Tú vas al aeropuerto y saca un pasaporte rápido, porque eso cuesta más dinero. O sea, todo lo que vale más dinero para el Estado, eso está igual que Estados Unidos. Te pasó una cosa que ahí en 2 minutos te hacen un pasaporte y tú te vas. En Estados Unidos no te cobran de más. Sí. Esa es la diferencia. Sí, ¿entiendes? Entonces eso que tú planteas, el horario de las instituciones del Estado usted no puede, señor, donde quiera una línea de taxi en la calle instalada una compañía de taxi. La otra parte, Johnny, yo no sé cuándo va a ser, pero hablaron de una inversión de unos 30,000 millones de pesos. Para sustituir la flota. Para sustituir los vehículos. Otra mafia que va a venir ahí, porque ya han ocurrido dos. Primero vinieron la garcita y después vinieron los pollitos, o los pollitos y la garcita. Y ahí se escapó todo el dinero de la bolita del mundo. ¿Entiendes? Y no hay nadie preso por eso. Porque aquí no importa, no. Aquí el problema es que si usted va a robar, robe mucho. Pero ahora... si usted roba mucho, usted es un señor, usted es un don. Cuando yo comencé a venir a este programa, planteé lo siguiente, lo voy a recordar, porque aquí hay mucha gente que se autoatribuye que ellos son los técnicos del tránsito. Yo dije aquí que el problema de la flota vehicular se resolvía fácilmente. ¿De qué forma? El Estado hace, no con sindicatos, no. El Estado hace un censo de la gente que vive del transporte por años. Y entonces le acepta la unidad con un banco privado y le pone un monto que lo puedan pagar. ¿Tú sabes por qué no quitan el motoconcho? Cada motoconcho le deja al Estado 500 pesos diarios de combustible, de impuestos. Esos motoconchos que tú oyes, hay más de 4 millones de motores contratados. Sí, así es. Entonces, ¿qué resulta? Con esa gente, sustitúyele la flota, que vayan a buscar un vehículo a través del banco BHD, que no sea del Estado. Y le diga, bueno, tú vas a pagar mensualmente por ese vehículo 5,000 pesos. Dame el tuyo, lo fundo con Metaldón de una vez, hago un acuerdo con Metaldón de una vez,
y yo estoy seguro que te ponen una buena tasa que tú puedas pagar. Recupera un dinero, recupera un dinero Estado. y no te van a dejar de pagar. Es más varilla, más Pero barata. no una pandilla que tú dices que se lo entregan a un sindicato para que lo vendan. No, el Estado pudiera hacer eso y establecer las cuestiones. Los taxis tienen que ser todos de un color. Tú no puedes tener 20,000 compañías de taxi que la mayoría son atracadores. Tú no puedes tener a la policía conchando. Tú no puedes tener eso no puede ser. Porque eso es poner la Biblia en manos del Lutero. Entonces tú tienes que aplicar una serie de medidas, aparte del asunto vial. Pero, yo vengo por el malecón para acá y había más de 100 camiones de nuevo y patanas, pero ven acá. Sí. Entonces, todo ese es otro tema, sí. El tema de los vehículos pesados en horarios irregulares. Porque ha de suponerse que un camión de carga debería transitar en el horario de la noche. Sí. Y tener... Ese tema, por ejemplo, del concho. El concho tiene que ser formalmente eliminado. Yo te quiero decir a ti lo siguiente. No hay colectivizado. Hace poco yo estuve en México y yo me sorprendí, porque había ido anteriormente y eso era un pandemonio. Nosotros éramos una especie de fotografía, pero ahora cuando volví, me encuentro que ellos eliminaron los conchos y tienen un transporte colectivo y taxi, autobuses y taxis que salen y tienen parada en lugares específicos, porque aquí hay un desorden, una situación totalmente... Tú tienes la 27 de febrero, que le entran 100 calles... No, porque la 27 es... un desahogo. Esa fue la primera, sí, la primera avenida pero importante. No le pueden caer todas las calles que se hizo aquí. Entonces, pero, por ejemplo... Tienen que ser expresos. Los choferes, por ejemplo, toman un pasajero en cualquier parte. Aquí hay un desastre. Y el mismo pasajero contribuye a eso. Y el dueño del carro. Tú no ves que te pone un semáforo en verde y el tipo antes de cruzar la calle está desmontando un pasajero y el policía está en la esquina y no pasa nada. Chateando. O sea, hay una situación aquí que provoca, y esto hay que decirlo, una situación de irritación a la población. Además de que el tránsito es la principal causa de muerte. Yo te voy a poner este ejemplo. Yo soy motoconchista. A esta hora voy a buscar a alguien, por ejemplo, a la escuela. 2 muchachitos, los subo en el motor y me meto en una vía. Y yo te digo a ti, ¿y ese tipo tiene cerebro en la cabeza? No tiene cerebro. Primero él vive del concho y él viola la ley, regoso que lo mate. Pero es porque él la viola por una razón. Es un problema ciudadano. Sí, pero es un problema, más que ciudadano, es un problema de ausencia de autoridad. Porque él lo hace porque se lo permiten. Si el tipo le incautaran el motor y él no tuviera derecho a volver a montarse en un motor, 2 meses, sí. Él no lo hiciera más. Y 10,000 pesos de multa. ¿Por qué el dominicano es tan correcto cuando sale fuera de este país? Y hay mucha gente que ve este programa fuera del país. Aquí el dominicano no usa el cinturón. Ahora. No usa luces direccionales. No, tú tienes un tipo de autoridad que si tú andas en tu vehículo privado, a ti te requieren el cinturón. Sí. Pero el que anda en una guagua, en un carro de concho, en un taxi, ellos no necesitan la luz direccional es la mano izquierda, que te van a hacer señas de que van a doblar. Y hay guagua que lo que cierra la puerta es una varilla doblada. Sí. Ese, yo le digo a ustedes una cosa. O sea, la verdad es que este país... Uno tiene que decir este tipo de cosas porque eso no puede seguir siendo así. No, si nosotros no puede ser. Queremos seguir pronunciando la palabra progreso, si queremos seguir pronunciando la palabra desarrollo. Entonces, este estado de situación que irrita, reitero, a la población, provoca un nivel inusual de violencia. Y demuestra un salvajismo. No, hay gente alguna vez... Pero mira qué estado. Mira, escúchame, espérate, déjame hacer esta reflexión para que no me vaya. Miren, el Estado Dominicano, no, esto es un ejemplo en el mundo. Oye lo que hace el Estado Dominicano. Te aceptan una motocicleta sin luces, sin nada. Te chocan y ese mismo Estado, ¿tú sabes lo que hace? En el Darío Contreras gasta 40,000 pesos diarios en una sala de cuidados intensivos. Oye, ¿en qué estado más inteligente? Depende. Lo que pasa con los haitianos. Depende. Sí, pero te estoy diciendo porque el director es amigo. Hay gente que se muda en los hospitales, déjame decirte. Hay una gente que hay que ponerle un clavo, dura 6 meses o 7. Y todo eso lo costea al Estado Dominicano por no hacerlo cumplir la ley. Ahí se le fue la capacidad de cálculo al Estado. Aquí no hay Estado, al gobierno. No. Los Estados son los que dan continuidad a la política. Esto es una selva, esa es la palabra. Es una selva. Pero hay que corregirlo porque, vuelvo y digo, algunas veces tú tienes algún familiar, tu esposa, uno de tus hijos, un primo que llega a la casa malhumorado y ni siquiera él se da cuenta por qué. Es porque tiene en la esquina un amé que lo ha parado 20 minutos, él gastando su chelito en combustible innecesariamente, cuando tiene un semáforo arriba que está cambiando de manera normal.
el tipo se mete ahí, o tiene un elemento que se te atraviesa de delante. No, eso es Entonces, hay una carga de violencia. Hay que tratar de estar lo menos que uno puede en las calles. Los cientistas sociales, los psicólogos, los sociólogos, Los tratadistas. tienen que hacer propuestas. Yo no oigo ninguna de esta gente, yo no oigo ninguna. Rubén, es que está en el Pero ciudadano. nosotros estamos frente a una situación. Mira ese capitán, un elemento en un casino, que le rozan su carro y se despacha y le da un disparo a una joven inocente en la flor de su vida y hiere a Estudiante su de acompañante. medicina. Yo te voy a preguntar una cosa a ti. Lo primero que se pregunta a uno, ¿y de dónde saca un capitán para comprar un carro? Estamos frente a un elemento que si es de él el carro y lo compró él, estamos frente a un elemento corrupto, porque evidentemente, salvo que no demuestre, se lo regaló a algún familiar, se sacó unos números, Sacó el la loto. lotería, Sí. algo así, pero todo el mundo sabe que no. Que no puede. Entonces, ese tipo de irritación, reitero, Generalizada que hay. óyeme, no puede ser. Son cosas, aquí hemos perdido, lamentablemente, el respeto por la vida. Eso es así. No puede seguir siendo así. Entonces, Tienen que trabajarse esos ejes sociales en los grupos, la responsabilidad individual, la responsabilidad colectiva también. porque hay una especie de, el Estado Dominicano, y yo siempre reitero eso, lo que le interesa es que la gente pague impuestos. No le interesa eficientizar los servicios, Mira, que es la misma vida de la gente. Johnny, nosotros vamos a presentar a Mario Aquino, que es el responsable de la deportiva de Foro de Opinión, para cambiarle a ustedes un poquito el tema, porque lo hemos cargado mucho, de manera que vamos a la pausa y a las deportivas para ver qué ha pasado en materia de deporte esta semana en el país. Muy buenos días, tengan todos, amigos televidentes. Estamos en el momento de los deportes, en este sábado 19, en horas de la mañana, y es un verdadero honor compartir con todos ustedes. Vamos a hablar un poquito del maravilloso mundo de los deportes. Una semana, lamentablemente, que se han generado noticias positivas y negativas. Lamentablemente, nuestro deseo hubiese sido de que todas las noticias fueran positivas, pero lamentablemente no es así. Vamos a iniciar entonces, señor director, con las imágenes y vamos a iniciar con un jovencito. Una noticia positiva, claro está, para iniciar. Freddy Peralta, muchacho de 21 años, nativo de Moca, debutó en Grandes Ligas, lo hizo en grande, por todo lo alto, lanzando en un estadio muy difícil para lanzadores. El Coors Field de Colorado lanzó 5 entradas y 2 tercios, ponchó a 13 hombres. Él estaba ahí con su familia, su madre muy emocionada en el Coors Field. Y él fue llamado desde Colorado Springs AAA de los Rockies para reemplazar a Shea Anderson. Una noticia que ha estremecido el mundo del béisbol y fue de que Robinson Cano arrojó positivo y fue suspendido por 80 partidos. Esos 80 partidos sin disfrute de sueldo va a dejar de percibir Cano $12 millones. Cano se convierte en el dominicano número 36 que arroja positivo, luego que se había implantado la política de Major League en el 2005. Es el número 4 en lo que va de campaña. Él arrojó a furosemida, un diurético, pero se dice que ese diurético oculta otra sustancia. Así que una lamentable noticia en el mundo del béisbol con Robinson Cano. Esta es buena, esta es positiva, y fue de que el nativo de Altamira, Puerto Plata, Bartolo Colón, esta semana llegó a su victoria número 242, se colocó solamente a una victoria del dominicano Juan Marichal, que es el dominicano con más victorias, 243, pero eso no se queda ahí. Él se puso ahora a 3 victorias del latino con más en Grandes Ligas, como lo es el nicaragüense Denis Martínez. Entendemos de que él va a llegar en esta semana. Pasando al tenis, en el Abierto de Roma, en Italia, en tierra batida, en la rama masculina ya grandes figuras están en los cuartos de finales. Ese es el caso ya del serbio Novak Djokovic, Marin Cilic, el japonés Kik Nishikori, y entonces también está el español,
que es el rey de la arcilla, Rafa Nadal. Así que está interesantísimo, vamos a ver quién será el campeón. En la WTA, la rama femenina, como era de esperarse, la número uno, la raqueta número uno de la WTA, Simona Halep, mírala ahí donde está haciendo su entrada triunfal, está ya en cuartos de finales, también está Sharapova. Pasando al maravilloso mundo del baloncesto, ya interesantísima estas finales de conferencia. Boston cumplió, ganó sus 2 partidos en el TD Garden en Boston, estarán jugando hoy, precisamente estarán jugando en el Quicken Loan de Cleveland, los partidos 3 y 4. Vamos a ver si finalmente Boston pasa a la serie final, porque no le ha ido muy bien a Cleveland con el equipo de los Celtics. Esa es la otra serie del oeste. Finalmente cumplió con su cometido. Golden State Warriors salió con una victoria del Toyota Center en Houston. Ellos estarán jugando el partido número 3 y 4 en el Oracle Arena, que es el hogar del equipo de Golden State Warriors en Oakland, California. Golden State es muy difícil en esa casa, pero vamos a ver cómo le va al equipo de James Harden y Houston Rockets. En el plano local, ya el equipo Mauricio Báez se coronó campeón en la edición número 42 del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Mauricio se lo llevó vía barrida a Rafael Varias, 4-0, el más valioso Geraldo Suero. Y recuerden que estos fueron los 2 conjuntos que estaban en la final el año pasado. Así que Mauricio Báez, un merecido triunfo, y de manera barrida se llevó al conjunto del Varias. Pasando al voleibol, una mala noticia, el equipo nuestro, la selección de voleibol, que viajó a Ningbo, China, para sostener 3 partidos, perdieron el lunes, martes y miércoles. El lunes perdieron ante China, martes ante Corea y el miércoles entonces perdieron ante Bélgica. Ellas estarían volando hacia Turquía para una segunda ronda. En el levantamiento de pesa, una petromacorizana con orgullo de mi pueblo, San Pedro de Macorís, Beatriz Pirón, se alzó con 2 medallas de oro en los 53 kilogramos. Ella estaba buscando una tercera medalla, pero tuvo problemas con el envión al hacer el levantamiento en los 110 kilogramos. Pero eso es un torneo que se está significando en el Parque del Este. Así que Pirón sigue acumulando muchos éxitos en su brillante carrera en levantamiento de pesas. Ya con estas informaciones, lamentablemente, señores, llegamos a la parte final de los deportes aquí en Foro de Opinión. Yo les exhorto a que continúen con este espacio, que es el número 1 que te da más en noticias de la actualidad, como lo es Foro de Opinión. Nos vemos el sábado. Bye, bye. Estamos de vuelta en Foro de Opinión. La semana que recién termina ha ocurrido un acontecimiento que mucha gente le ha preocupado. Fue que el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos acudió a Palacio, visitó al presidente Medina, cuya reunión duró más de media hora y trascendió que fue allí a expresar su inconformidad en nombre del Estado norteamericano frente al establecimiento de las relaciones entre República Dominicana y China. Bueno, este acontecimiento lo ha criticado mucha gente en el entendido de que los Estados Unidos quiere presionar a una decisión soberana del pueblo dominicano. Una decisión que ha sido aplaudida hasta por la oposición política, por lo que implica a China en el mercado mundial desde el punto de vista de la economía. Es uno de los países, probablemente la economía más fuerte ahora mismo